Feliz tarde, mis queridos hermanos, bendecidos somos por la palabra de Dios para nosotros hoy. Como tema principal tenemos la salvación. La cita bíblica, conocida por muchas personas e importante para nosotros, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El tema de hoy es la salvación de la humanidad por la fe. Hermanos, es muy importante para todos que por medio de esta revelación directa podamos conocer a Dios como nuestro único Salvador y Redentor. La salvación de la humanidad por la fe, vamos a analizarla con 3 pasos muy importantes que el Señor me mostró por medio de oraciones y respuestas de estas. Entonces, son 3 pasos importantes. El primero, la salvación, un don de Dios. Segundo, santificados por la fe. Tercero, cuidando mi salvación. Mirando el primer punto, la salvación, un don de Dios, me lleva al tiempo del Antiguo Testamento, antes de Cristo. Cuando en ese tiempo ni siquiera nosotros existíamos, pero el Señor por su misericordia nos mostró y nos dejó la santa palabra, que es la misma Biblia. Voy a definir qué es la salvación. Esta palabra salvación viene del latín salvito, que significa salvatio, que significa acción de salvar. Sus componentes léxicos son salvaré, que significa librar de un peligro, así como el Señor nos libró a nosotros de ese peligro, de ese pecado, porque somos pecadores aún de nacimiento. Nos mantiene enteros, sanos y salvos. Más el sufijo sion, que es acción y efecto, esa acción que Jesús ya realizó por nosotros. Y ese efecto que está haciendo en mi corazón, en vuestro corazón, gracias a la palabra de Dios. En Efesios 2:8 nos dice su palabra, porque por gracias sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Dios cuenta con nosotros para realizar su propósito, su designio de salvación. Adán y Eva la embarraron y aún así la seguimos nosotros hoy por hoy embarrándola. Entonces esto debe cambiar. Cuando nosotros conocemos de la palabra, conocemos de que hay un Salvador, debemos seguir adelante, debemos mirar qué debemos hacer para poder llegar a esa salvación. Entonces ellos desobedecieron y hoy seguimos nosotros desobedeciendo. Hermanos, no debemos rechazar el plan de Dios. Él es tan misericordioso que no nos abandona. Él sigue ofreciéndonos su amor, enviándonos a un Salvador, a Cristo Jesús. Yo les pregunto, mis hermanos, ¿nos da miedo conocer a nuestro Salvador? ¿Por qué? Segundo punto, santificados por fe. Y aquí empieza la experiencia de fe con el llamado a Abraham. Dios le promete descendencia, tierra y bendiciones. Lo confirmamos en Génesis 12, donde nos dice, vete de tu tierra y de tu parentela. Es difícil dejar nuestra tierra, es difícil dejar a nuestra familia, y para él también lo fue. Ahora traigo a mi mente, hace 12 años que tuve que salir de Bucaramanga, dejar mi barrio, la gente que me vio crecer, dejar mi familia para venir aquí a Santa Marta. Y para mí no fue fácil, ni tampoco para mi familia. Empezar desde cero, empezar a conocer gente. No me imagino a Abraham, que le dijo al Señor, vete de allí, vete a una nación porque te voy a hacer grande, te voy a bendecir, te voy a engrandecer. Y le dijo a Abraham que iba a ser bendición para muchos. Y Abraham decidió coger sus cosas, dejar su gente, su parentela y hacer lo que el Señor le dijo. Entonces, mis queridos hermanos, yo los invito a que escudriñen la palabra de Dios. Se van a asombrar de todo lo que el Señor nos tiene preparados a cada uno de nosotros. Abraham es una aceptación práctica de los planes de Dios. Esa aceptación implica la adhesión, que es la acción y el efecto, es esa fuerza de atracción firme a la persona que habla. ¿Y quién es esta persona que le habla a Abraham?
Simplemente les hablo, mis queridos hermanos, que Abraham creyó en Jesús. Y en Génesis 12:6 nos dice en la primera parte, y creyó a Abraham, y creyó a Jehová. Y se fue a Abraham como Jehová le dijo. Y en Génesis 12:4, en la primera parte nos dice la fe que supone en la vida de Abraham. Y traigo en contexto el siguiente capítulo de Juan 17:6. ¿Qué tiene que ver Juan, ese libro de Juan, con Abraham? Tiene mucho. Y nos dice, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Entonces, en Génesis 12:4, en la primera parte nos dice, y se fue Abraham como Jehová le dijo, y creyó a Jehová. Y aquí en Juan, el Señor está diciendo, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos. ¿Qué es santificación, hermanos? Si nosotros, al buscar yo en el diccionario el sinónimo de santificación, me decía que es santidad. Entonces, es una palabra griega que significa separación. Y aquí es donde viene esta separación del mundo, de Abraham, del mundo, a una unión con nuestro Señor Jesucristo. Y esa es la separación que nosotros debemos hacer. Separarnos del mundo para poder empezar a obedecer, a creer y a actuar en la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué traigo este versículo y lo comparo con Abraham? Pues simplemente la santificación es un estado de separación, como lo acabo de decir, de Dios, y Abraham hizo una separación definitiva y fue eternamente apartado para Dios. Y eso es lo que el Señor quiere con nosotros, y Él ya nos había apartado desde antes de la creación del mundo. Entonces, ¿cuál es el propósito que tiene Dios para con nosotros? Esa salvación. ¿Y cuál es el propósito? No nos podemos desviar de ese propósito. Y cada persona sabe en qué momento se desvía. Y hoy por hoy el Señor viene y dice y nos recuerda nuevamente que hay una salvación, que hay una vida más allá de la muerte. Entonces, aquí nos dice, la obediencia a la palabra del Señor, nuestro Dios, en la vida de Abraham, en nuestra vida, en mi vida, en la vida de todos ustedes, en la vida prácticamente de cada uno. Y nuevamente les pregunto, ¿desean ser salvos? Es una parte intrínseca propia de nuestra salvación. Cuando Abraham hizo esa separación eterna para ser apartado con Dios, es lo que nosotros debemos hoy hacer también. Ahora nos vamos para el tercer punto. Cuidando mi salvación, cuidando su salvación, cuidando nuestra salvación. Y seguimos con Abraham. Sabemos que la salvación es un don de Dios, que somos santificados por la fe. Y ahora Abraham cuidó su salvación. Y es lo que nosotros debemos hacer hoy. Entonces, creyendo, se apegó a Dios, puso en Él su confianza, se apoyó en Él como roca firme, constituyó a Dios y a su palabra como fundamento inolvidable, inmovible de su existencia. Abraham, así como nosotros, tuvo renuncias dolorosas, pero ojo, fueron colmadas con muchas bendiciones. Primero, fue recto delante de Dios. Segundo, fue sumiso a Dios. No lo cuestionó, lo aceptó su autoridad y la voluntad de Dios para con él. Tercero, fue amigo de Jesús. Y yo digo, wow, ser amigo de Jesús. ¿Cómo voy a ser yo amiga de Jesús? Y dice allí, Dios lo miró como un amigo verdadero. En Isaías 4:8, en la última parte dice, descendencia de Abraham, mi amigo. Santiago 2:23 nos dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Cuarto, siguió la voz de Dios en la fe. Y aquí entra a esas renuncias dolorosas, a la renuncia a su palabra,
para seguir la voz de Dios en fe. Yo me gozo, mis hermanos, en todo lo que hizo Abraham para poder cuidar de su salvación. Dios convierte a Abraham en un padre de un gran pueblo. Quinto, la fe de Abraham. Esa fue una prueba increíble. Su fe en Dios le convierte en progenitor de Cristo. Y qué bendición tan grande. De allí viene nuestro Señor Jesucristo. O sea, Abraham fue alguien importante para el Señor. ¿Pero por qué fue ese alguien importante? Porque él decidió seguir al Señor, porque él decidió creer, porque él decidió escuchar su voz. Y eso es lo que debemos hacer nosotros hoy. Quinto, bueno, ese era el quinto, que era la fe de Abraham, que fue una prueba increíble. El tener que matar a su hijo, el tener que ir y llevarlo a ese lugar, fue una prueba increíble y una fe maravillosa, porque el Señor se presentó allí y actuó. Entonces su fe en Dios le convierte en ese amigo, en ese Salvador, que no tan solo es de Abraham, sino también de nosotros. Y nuevamente me pregunto, ¿qué me impide querer mi salvación? ¿Qué les impide querer su salvación? O mejor aún, ¿qué nos impide querer nuestra salvación? Mis queridos hermanos, concluyo con las palabras de 2 de Tesalonicenses 2:13. Tienen un subtítulo que dice, escogidos para salvación, como un resumen de nuestra salvación, y dice así: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Estemos firmes, hermanos, porque sabemos que el Señor es maravilloso y envió a su Hijo para que nosotros seamos salvos. Hoy por hoy puedo decirles que no ha sido fácil, pero tampoco imposible. En nuestras vidas tenemos testimonios cada uno. Cada uno de ustedes tienen un testimonio. Y en mi caso, morir al mundo, apartarme del mundo, me ha sido muy difícil, pero no ha sido imposible. Estamos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo. Y miro a mi alrededor y veo a mi familia, a mi esposo, a mis hijos, a mis amigos, a mi vida. Y me digo, ¿qué estoy haciendo para recibir mi salvación? ¿Qué me falta? Entonces, mis hermanos, ¿qué están haciendo ustedes para recibir la salvación? ¿Qué les hace falta? Me siento feliz porque ya empecé a dar mis primeros pasos. Voy hacia adelante y aquí estoy, conociéndole, enamorándome, asegurándome, estudiando su palabra y teniendo la seguridad de que Dios me guarda, pues Él no se sale de control. Y eso es lo que le vengo a decir a ustedes. Tengan la seguridad de que Dios los guarda y de que Él no se sale de control. Amén.